19:36 arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? A hablar de Argentina y una polémica que se dio también en los últimos días, la semana pasada. El día viernes 13, bueno, hubo una publicación por parte de Cancillería donde, bueno, la titular, por supuesto, Diana Mondino, decía que se había reunido con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Bueno, en ese encuentro ella lo que trata, de acuerdo a la información de su cuenta en X, Twitter, tanto de Cancillería como de Diana Mondino, bueno, se habló de seguir trabajando conjuntamente con este organismo, el ACNUR, de manera para abordar la crisis de refugiados, que alcanza dimensiones inéditas en la actualidad. Ese es el comunicado de Cancillería, y por parte de ella, claro, había muchas críticas al respecto sobre esta publicación de parte de Cancillería. La mayoría de ellas eran críticas en contra de esta decisión, de esta reunión, de este tratamiento de esta crisis, ¿no es cierto?, para abordar este tema. ¿Por qué? Porque se está hablando de, más allá de la desinformación que publicaban algunos, siempre hay algún aplaudidor de todo lo que hace el gobierno, bueno, y diciendo varias pavadas que no tienen nada que ver, están muy alejadas de la realidad. Pero tenemos que retroceder un poco antes de hablar de ese tema y de cuáles son las justificaciones absurdas que se dieron de parte de algunos. Diana Mondino lo publicó el día 6 de septiembre, esto fue lo más contundente de parte de ella, de la canciller, que publicó que entre varios ministerios implementamos un régimen especial para regularizar la situación migratoria de venezolanos y facilitar su entrada al país. Primero que nada, acá cuando se habla de situación migratoria, no es lo mismo la palabra migratoria con el estatus que significa político de la calidad de refugiado, es distinto. Pero ella habla de este tema y habla de: con acciones y no retórica, ratificamos nuestro compromiso de recibir a quienes estén escapando de dictaduras, escapen de las dictaduras y busquen acá libertad. Está mal redactado el tuit, dice: a quienes estén escapando de dictaduras y busquen acá libertad. Bueno, se entiende. Básicamente lo que quiere decir es que, y se enfoca, si bien en esta publicación habla de dictaduras, luego en esta reunión que tuvo el día viernes 13 se enfoca en Venezuela, y en una publicación de ella, en un video grabado, ella habla de Venezuela y países cercanos, crisis migratoria y también a países cercanos a Venezuela. Estamos hablando, por ejemplo, de Haití, tal vez, con lo que significa Haití y lo que ha sido en el debate de Estados Unidos. Bueno, no lo sabemos. También tiene una crisis, ¿no? Una crisis. Y bueno, entonces lo que está diciendo, y que ha generado críticas desde ese momento, trataban algunos de decir: bueno, está perfecto, está muy bien, hay que recibir. Primero, lo que hay que tener en cuenta es que si Argentina aparece y tiene estas reuniones que no tienen ningún tipo de sentido, no tienen una importancia con la comparación del problema que estamos viviendo actualmente en la sociedad argentina, todo tipo de nivel social, económico, en general, ¿no? Y con la frase principal, ¿no?, que es: no hay plata. Si no hay plata para los argentinos, no debe haber plata para nadie de afuera, para nadie, no importa quién sea, nadie. Ese es uno de los puntos críticos de muchos respecto a este tipo de acuerdos o búsquedas, ¿no?, de resoluciones de este conflicto. ¿Por qué? Porque en primera instancia, por un lado, lo que se hablaba era de que, muy bien, eso lo dice la Constitución en el preámbulo. Absurdo, porque en el preámbulo, si bien dice en una parte, ¿no es cierto?, que a todos aquellos que quieran que vengan a la Argentina, se refieren obviamente a los inmigrantes, está en un contexto del año 1853, está en un contexto que no tiene nada que ver ni con el siglo pasado. Estamos hablando y aparte de todo ello, no tiene que ver con los
inmigrantes de países limítrofes. Se estaba hablando en un contexto, el espíritu de ese preámbulo se refería, eso te lo enseñan en el secundario. Por eso yo veía algunas focas aplaudidoras que siempre hay en todos los gobiernos, pagados con el dinero seguramente de los contribuyentes, diciendo este tipo de estupideces, hablando del preámbulo de Argentina que invita a las personas de otros países, ¿no? A formar parte de Argentina. No es así de ninguna manera. Eso se refería a inmigrantes de Europa, de España principalmente, de Italia. Pero bueno, ese es el primer, ¿no es cierto?, desmitificando las mentiras que dicen algunos. Por otro lado, refugiado no es lo mismo que inmigrante común y corriente. Es cierto, quieren legalizar, ¿no es cierto?, poner en situación. Me hace acordar al Partido Demócrata cuando habla de que hay que poner a los inmigrantes indocumentados en condición de legalidad, legalizarlos. Bueno, se leían muchos comentarios que apoyaban esta medida, ¿no?, del gobierno. Me hacen recordar al Partido Demócrata. A veces si lo hubiera hecho el kirchnerismo sería criticable. Lo criticarían. Por supuesto que lo criticaría también, claro, porque ya lo ha hecho el kirchnerismo en su momento, ¿no? Desde el momento en que llega Néstor Kirchner y lo que han sido la crisis que nos han entregado, ¿no es cierto?, con las fronteras abiertas y descuidadas durante todo su mandato, y luego con Cristina Kirchner, y seguidamente nadie focalizó el tema. No he visto ningún tipo de política seria por parte de los gobiernos anteriores ni del gobierno actual, ¿no? Una política seria de fronteras cerradas en una situación global crítica y catastrófica de parte de lo que son los movimientos migratorios por las diversas crisis que las producen las grandes naciones del mundo, las grandes potencias, ¿no? Las crisis que produce Estados Unidos, las crisis que produce Europa, por sus intervenciones en distintas partes del mundo, destruyendo África, destruyendo el Medio Oriente, destruyendo distintas partes del mundo, para que luego, bueno, tengan que tener esa problemática dentro de sus fronteras. El único que habla de fronteras cerradas es Trump o el AfD en Alemania. Bueno, con honestidad, porque hablar de refugiados es algo distinto, como les decía. El Estado donde ellos de origen, de donde salen, no les brinda la seguridad y la protección en general que debe tener en calidad de ciudadano de ese Estado. Entonces, el Estado al que lo recibe y que tiene este acuerdo, ¿no es cierto?, de recepción de refugiados, que como les digo, hay que poner algún dinero, obviamente, por supuesto, porque el Estado debe garantizar la seguridad y protección de los refugiados, asegurando que no sean también devueltos a un lugar donde la vida o la libertad estén en riesgo. Lo lamento mucho de parte del país que sea. Argentina, me parece que todos sabemos que no le debe nada a nadie en el mundo. Al contrario, nos deben a nosotros. Eso seguro que muchos nos deben a nosotros. Ya han vivido demasiado de las bondades de Argentina. También hay que entregarle asistencia básica, por cierto. Estos estados que tienen que proporcionar algún tipo de nivel de asistencia básica a los refugiados. ¿Y qué significa esto? De que se le debe brindar asistencia desde el momento en que llegan a la Argentina, desde el momento inicial. ¿Qué significa? Alojamiento temporal, por supuesto, más allá de que pueda ser temporal durante largo tiempo. Alimentos, atención médica y todo tipo de apoyo para satisfacer las necesidades básicas. Depende, ¿no?, de cada país lo que se proponga. También, bueno, tienen que tener, por supuesto, estos derechos, ¿no?, a acceder a estos servicios básicos, a acceder a la educación, la atención médica, asistencias también para lo que es la integración laboral, asistencia para la integración. Eso también es algo de lo que se habló en esta reunión de la canciller, ¿no es cierto?, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. La integración de estos inmigrantes, principalmente habló del tema de Venezuela, pero bueno, dejó en claro que dejó abierta la puerta a otros países. Por ahí veía un comentario de la cuenta de Diana Mondino respondiendo a una publicación en inglés donde decía por qué la Patagonia está casi deshabitada. Y ella publica: con Argentina no. Ojo, con Argentina no. Perfecto, buenísimo. Para la tribuna está espectacular. Sería bueno
que Diana Mondino, teniendo el conocimiento seguramente de por qué dice con la Argentina no, ojo con la Argentina no, que nos explique, que le explique al argentino cuál es el problema con la Patagonia, cuál es el problema real, qué pasa con nuestras tierras al sur, que, bueno, no, digo, algunas teorías de conspiración que no, si parece ser que está apuntando a eso, quiero que la diga, queremos que diga, ¿no? Que se exprese con más claridad, no con mensajes que sirven simplemente para levantar a las focas aplaudidoras y fomentar, ¿no? Estas publicaciones, estos tweets. También tienen que trabajar, por cierto, estos países con las organizaciones internacionales, como por ejemplo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, y proporcionar apoyo adicional, todo tipo de apoyo adicional. Entonces no es lo mismo el inmigrante que llega en condición de legal o ilegal, que tiene que acceder a un trabajo, a una manera, a una forma de subsistencia que la debe buscar por sus propios medios. En este caso no. Y esto también implica dinero de parte del Estado. Entonces, si no hay dinero para los argentinos, y no hay dinero para los jubilados, y no hay dinero para los enfermos, y no hay dinero para nada, para la educación, no hay dinero porque si se pone dinero, se habilita un dinero en un presupuesto, quiebra el país, porque los jubilados van a quebrar el país, porque, bueno, entonces no hay dinero para nadie. A ver si, digo, y voy para terminar, para concluir, festejo la cantidad de comentarios en contra, incluso pidiendo la renuncia de Diana Mondino. Es festejable, sí. La verdad que está muy bien que muchos se den cuenta de ello, a pesar de los que aplauden, ¿no? Pero bueno, eso lo hacen por el billete, lo hacen por los pesos o dólares que fluyen a sus cuentas corrientes, ¿no es cierto?, para que justamente con ese objetivo aplaudan todas las medidas del gobierno. Así que, bueno, si vamos a hablar en serio, hablemos en serio y no perdamos tiempo con este tipo de reuniones, con Naciones Unidas. ¿Qué tiene que ver Naciones Unidas con Argentina actual? Ahora, digo, hoy en día ya sabemos lo que es ese organismo, esa basura, todos estos organismos internacionales que lo único que van a buscar es perjudicarnos a nosotros. Entonces, basta de palabras y basta de estos hechos catastróficos para nuestro país. Y simplemente para cerrar, como les decía, Argentina ya no le debe nada a nadie. Nos deberán a nosotros. Bueno, veremos cómo sigue esta historia, un hecho político, una decisión nuevamente paupérrima de parte de la Cancillería. Les recordamos a la gente que este programa sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Nos despedimos y nos vemos en próximos programas de La Resistencia.